Palabra pastoral de entre semana, miércoles 2 de noviembre de 2022, evangelista de distrito, Adrián Bolotra. Queridos hermanos, buenas tardes. Dios bendiga este pequeño encuentro que nos regala, el cual podemos denominar como palabra pastoral. Esta palabra está basada bajo el envío de los apóstoles en un texto bíblico, el cual lo encontramos en Lucas capítulo 4, los versículos 21 y 22, y dice así: Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Queridos hermanos, el tema de esta palabra pastoral, el título, podemos decir, hermanos, que es anunciando la salvación. Y quiero colocar ya el mensaje central, que va a ser el eje de esta palabra, que, queridos hermanos, es poder anunciar las buenas nuevas de salvación para aquellos que son los necesitados y los afligidos. Hermanos, como primero también deseo colocar en vuestro corazón y en el mío el más cordial y sincero saludos y deseos de bendición de nuestro apóstol del distrito, de los apóstoles y los obispos para cada una de nuestras almas. Queridos hermanos, este texto bíblico que nos describe Lucas nos describe constantemente, hermanos, la humanidad del Señor. Desde su infancia, hermanos, hasta que entonces pudo vivir la maravillosa experiencia de la ascensión. Hermanos, cuando Él, siendo perfectamente hombre, estuvo entre nosotros, mostrando siempre la humanidad del Señor. Y tenía nuestro Señor Jesucristo la costumbre de poder ir a la sinagoga y poder así, hermanos, poder leer parte de las Escrituras. En este caso, el Señor toma una profecía del profeta Isaías, capítulo 61, y lee algunos textos que los voy a leer para poder comprender aún más la profundidad de la palabra que nos convoca en esta tarde. Estos textos dicen lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Queridos hermanos, seguidamente de haber leído estos textos, el Señor, describe Lucas, enrolla el libro y va a tomar el lugar donde él estaba ubicado originalmente. Dice Lucas en su evangelio que todos miraban con atención y estaban maravillados cómo el Señor había leído estos textos, cómo explicaba, con qué contundencia, con qué claridad, con la profundidad que él hacía. Pero ahí surge esa pregunta. Una pregunta, hermanos, que todos en mayor o menor medida a veces tenemos que enfrentar. Esa pregunta que entonces hemos dado lectura en el texto: ¿no es este acaso el hijo de José? Queridos hermanos, ¿cuándo enfrentamos esta pregunta? En cada oficio divino siempre, hermanos, nos encontramos en esa tensión constante a veces de superar el velo de la carne. Pero puede surgir la pregunta: si yo conozco a mi pastor, sé cómo es su actividad, conozco a mi diácono, conozco a veces, hermanos, quiénes son los hermanos que hacen las actividades dentro de la comunidad para servirnos en todo lo que nos rodea. Ahora supero ese velo de la carne para poderme encontrar con la riqueza divina que Dios coloca. Puedo superar entonces, dar ese paso tan profundo, queridos hermanos, para que el beneficio de aquello que es divino y eterno pueda ser colocado en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, tomando los pensamientos guías que marca nuestro apóstol para esta tarde, dice el apóstol mayor, dice, hermanos, cuando uno puede dar ese paso, seguramente es muy bendecido desde lo alto. Queremos dar siempre ese paso, hermanos, para poder entonces que la bendición del anuncio del Evangelio sea sobre cada uno de nosotros. Y ese Evangelio lo vino a dar el Señor. Y lo vino a dar para todos, hermanos, no para unos u otros, no, sino lo vino a dar para todos. Dirigido, hermanos, a los corazones afligidos, a los que levantados, a aquellos hermanos que estaban ciegos, y ciegos en el sentido, hermanos, espiritual, cuando están a veces, hermanos, en el orden espiritual, que parecen desatendidos, olvidados, discriminados. Y ese evangelio, hermanos, el Señor lo colocó en forma clara en todos los aspectos.
También, hermanos, lo compartió y dio ese encargo al apostolado, al ministerio de apóstol, para que hoy también las buenas nuevas de salvación estén dirigidas especialmente a los corazones, tomando los textos quebrantados, a los desfavorecidos, a las víctimas, a las injusticias, a la discriminación, a los prejuicios, y en fin, todo lo que, hermanos, pueda venir a nuestro pensamiento. ¿Pero solamente queda en el círculo del apostolado? No. También, hermanos, nosotros como cristianos, como nuevos apostólicos, debemos hacernos la pregunta. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Dar el testimonio del amor del Señor, dar el testimonio del amor de Cristo, que por gracia derramó en nuestros corazones para aquellos hermanos que entonces nos rodean. Nuestra misión es anunciar el amor del Señor a todos los seres humanos. En una forma, hermanos, creíble, en una forma que sea veraz, no teórica, no algo que sea una buena descripción de las Escrituras, sino, hermanos, en una forma empírica, haciendo la práctica en todos aquellos que nos rodean. Para que entonces, hermanos, pueda llegar el mensaje a aquel que entonces pueda ser nuestro prójimo. Semejante como el samaritano pudo acercarse a ese que estaba, hermanos, quebrantado, como medio muerto, como así lo describe la Escritura, que nos podamos acercar a aquel que nos está necesitando. Era bastante creíble, tenía bastante veracidad el samaritano, porque le pudo decir, hermanos, a aquel que entonces estaba dando, cuidando al samaritano para su atención, le dijo, mirá, si algo gasta más, cuando yo venga, yo voy a pagarlo. Tenía credibilidad. Lo tenemos nosotros, hermanos, tenemos esa veracidad de hacer propio, hermanos, el Evangelio en nuestro caminar, en nuestra vida, y que no simplemente sea teórico. Queridos hermanos, cuando tenemos esa capacidad de poder perdonar y dejar atrás a veces nuestras diferencias, queridos hermanos, ahí podemos entonces estar realmente en luz de lo que el Señor nos marca, porque el Señor dijo, vino a dar vista a los ciegos. ¿No dice acaso Juan en sus cartas, hermanos, cuando entonces si yo estoy en discordancia con mi hermano, cuando no lo puedo ver, no ando en tinieblas? Y si estamos en tinieblas, hermanos, no vemos nada y estamos constantemente chocando el uno con el otro. Coloquemos todo, hermanos, bajo la maravillosa luz del Evangelio, que entonces las cosas quedan claras, lo que debe ser bendito y lo que no lo debe, lo que se debe quitar entonces en nuestro caminar. Así, hermanos, podamos vivir el año de gracia, el año de misericordia, como se ha leído aquí en el texto. Para que entonces, hermanos, esa misericordia que el Señor derramó en nuestros corazones pueda ser colocada en aquello que nos rodea. Queridos hermanos, hay una palabra que el Señor dijo, hoy se ha cumplido esa escritura en vosotros. Me detengo en ese hoy. No dice ni ayer ni mañana, hoy. Hoy nos invita el Señor a poder vivir y anunciar el Evangelio. Es ese mismo hoy que tanto le agrada al Evangelio de Lucas, como el Señor le pudo decir a Zaqueo, hermanos, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy, hermanos, que venga el Evangelio a nuestro corazón para que pueda venir entonces esa salvación en cada uno de nosotros. Y cuando hay ese cambio, ese arrepentimiento, el reconocer lo que es necesario, también poder vivir la hermosa y tan especial experiencia que pudo vivir el malhechor en la cruz, en sus últimos momentos frente al Señor. Él pudo oír esas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el momento, hermanos, de hacer práctico el Evangelio en cada uno de nosotros. Dice la descripción también, hermanos, que el Señor pasó entre medio de ellos y se fue. Algunos, hermanos, no querían hacer algo que agredir al Señor, pero dice la Escritura, Él pasó en medio de ellos y se fue. El Señor pasa entre medio de nosotros. ¿Qué relación tengo con el Señor? ¿Entro en ese conflicto? ¿O tengo la capacidad como aquella mujer que entonces en busca de sanidad se arrodilló, por así decirlo, hermanos, y tocó el ruedo del vestido del Señor y entonces pudo alcanzar la sanidad? Queridos hermanos, hagamos entonces en esa condición tan especial del Evangelio en cada uno de nosotros que sea práctico en nuestra vida, para que de esta manera, hermanos, podamos entonces vivir el maravilloso Evangelio del Señor que ha sido colocado para todos. Que podamos vivir entonces apoyar el trabajo del ministerio de apostolado con nuestra actividad y que de esta manera lo podamos hacer propicio en nuestra vida. Así dando pasos y seguros para el día de los días y que la promesa del Señor pueda ser cumplida.
De todo corazón deseo que el Señor de lo alto los bendiga a cada uno de vosotros y nos pueda encontrar en cada uno de los momentos en la oración. Hasta siempre, pero siempre, Adrián.